En el capítulo anterior reflexionamos sobre varias ideas que nos dieron más claridad sobre lo que significa el perdón. Más allá de nuestros sentimientos, el perdón es una decisión, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos comenzar a practicar el perdón en la vida cotidiana? En este capítulo reflexionaremos sobre las reacciones que tenemos frente a la ofensa y cuál es la mejor forma de cultivar el hábito del perdón en nuestra vida diaria. ¿Qué es lo que generalmente hace cuando alguien hiere sus sentimientos? ¿Cómo reacciona ante el ofensor? Existen 3 maneras básicas de responder ante una ofensa: escapar, atacar o caminar hacia el proceso del perdón. ¿Puede ubicarse en alguna de estas 3 opciones? Vamos a profundizar más sobre estas respuestas. En primer lugar, la persona que escapa se enfoca en evadir la situación. Prefiere hacer como si aquí no hubiese ocurrido nada. Pero la verdad, en la intimidad, sí duele. Duele y lastima la relación. Pero la verdadera intimidad relacional, la verdadera conexión con los que amamos, no puede basarse en elegir las cosas fáciles. Si evitamos el conflicto, construiremos relaciones superficiales en lugar de relaciones seguras emocionalmente, donde podamos expresar lo que nos molesta o nos hiere sin temor a ser abandonados o juzgados. Ignorar la ofensa nos hace creer que el dolor no existe. Esto solo produce un alivio temporal, pero el resentimiento va creciendo. Comparto algunos ejemplos de cómo pueden reaccionar las personas que escapan. Número 1, sienten que hay cosas que no han perdonado, pero no saben cómo expresarlas. En segundo lugar, tienden a hacer comentarios vagos o evasivos cuando se les pregunta si algo les ha molestado. Y en tercer lugar, evitan lugares o situaciones donde podrían encontrarse con la persona que les hirió. En cuarto lugar, pueden mostrar indiferencia o desinterés en conversaciones sobre el conflicto. En quinto lugar, se distraen constantemente con actividades o tareas para no pensar en la ofensa. En segundo lugar, está la persona que ataca. Puede tener una reacción impulsiva y evidente, pero también puede ser una reacción pasiva, agresiva y difícil de interpretar. Quiere ganar y satisfacer su necesidad de venganza, defendiendo sus derechos y buscando castigo para el culpable. Solo piensa en herir de la misma forma en la que ha sido herida y en buscar justicia. Le comparto algunos ejemplos de cómo pueden reaccionar algunas personas que ante la ofensa atacan. Muestran muy poca disposición para escuchar una disculpa. Mantienen la mayor distancia posible cuando son lastimados, aplicando el castigo de la indiferencia o el silencio. O bien, buscan la manera de ofender o lastimar al otro por el dolor que les hizo sentir. También responden con sarcasmo o ironía, o bien utilizan los errores del pasado como armas durante una discusión. Y tenemos la tercera forma de reaccionar, que es la persona que camina hacia el perdón. Busca la paz consigo misma y con los otros, aunque no es la respuesta más fácil, es una respuesta posible. Recuerde, el perdón no lleva cuentas pendientes. El amor no lleva cuentas para cobrar. Necesitamos aprender que perdonar no tiene que ver con lo que nos hicieron en el pasado, sino con la libertad que queremos tener en el futuro. Le doy algunos ejemplos que le ayudarán a convertirse en la persona que camina hacia el perdón. En primer lugar, enfríe sus emociones. El perdón requiere tiempo para enfriar las emociones. Si siente que el dolor puede controlar su respuesta, tómese un tiempo fuera para procesar y calmarse. Reconozca que está herido. No niegue que tiene dolor, rencor o resentimiento por lo que sucedió. En segundo lugar, deje que el dolor le revele algo sobre sí mismo. Tome un momento con Dios para procesar la intensidad de sus sentimientos. ¿Por qué duele tanto? ¿Hay algo del pasado no sano que se refleja en la intensidad de mi reacción o de mi dolor?
¿Hay algo de mi orgullo o de mi carácter no trabajado que necesito identificar? En tercer lugar, recuerde que usted ha sido perdonado y tratado con misericordia. Perdonar solo puede emerger de un corazón que ha experimentado la misericordia de Dios. En cuarto lugar, cuando esté listo, exprese lo que le ofendió en un lugar privado y tranquilo. Cuando la persona amada no ha expresado perdón, quizás sea porque no se dio cuenta de su error y es válido dejar claro lo que nos ha dolido. Quizás en otras ocasiones no es saludable ni seguro para usted acercarse al ofensor. En ese caso, se otorga perdón para vivir en paz y en libertad con nosotros mismos, no porque la otra persona pidió perdón o cambió su conducta. Se exterioriza a la otra persona solo si ella reconoce que cometió un acto que lastimó. Pero si esto no pasa, no es necesario indicarle a la otra persona que se le perdona, porque podría decepcionarnos si no reconoce su responsabilidad. En quinto lugar, permita que la persona amada exprese sus disculpas de la forma en la que sabe hacerlo. Si creo que la otra persona debe disculparse únicamente como yo quiero, podría ser una expresión de orgullo y esto impide una solución al problema. No tiene que hacerlo como yo digo, solo tiene que hacerlo con sinceridad. Podría ser que simplemente nos mire con humildad y lo está haciendo todo lo que él puede. Cuando hemos perdonado con sinceridad, dejamos de exponer ante los demás el error de la otra persona. No utilizamos lo que ocurrió como una forma de castigar en el presente. Si he perdonado, lo ocurrido dejó de afectarme y somos capaces de resolver nuestras diferencias sin traer al presente las heridas del pasado. Se perdona dejando de revivir recuerdos dolorosos y viviendo el presente con libertad. Le invito ahora a pensar en sí mismo. ¿Se identifica más con las características de la persona que huye o que ataca? ¿Cuál de las recomendaciones hacia el proceso del perdón le resulta más desafiante? Recuerde, un corazón que perdona es capaz de construir una nueva historia en su familia y en su vida. Hace muchos años, Hemingway escribió en un libro que un padre y un hijo se pelearon, se gritaron. El padre desconoció al hijo y el hijo se fue. Ambos vivían en España y en aquella época el periódico era la forma de comunicarse. El padre, guardando ese dolor en su corazón por años, quiso reconciliarse con su hijo y se le ocurrió la idea de publicar en el periódico de Madrid: Paco, todo está perdonado. Nos vemos el martes al mediodía en el Hotel La Montana. Posiblemente era el lugar donde la familia comía los domingos después de la iglesia. ¿Qué ocurrió el martes al mediodía en el Hotel La Montana? Estaba lleno de Pacos. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo todos deseamos reconciliarnos. Espero que usted también lo haga. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a hablar, la prédica de hoy se llama el proceso del perdón. Y para cuando entramos en un proceso, significa que vamos a trabajar, ¿cierto? No se va a dar por sí solo. Entonces, partiendo de esa primicia, me gustaría que se pusieran de a pie, oráramos juntos y que sea el Espíritu Santo quien empiece a hablar a nuestros corazones. ¿Les parece? Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre bendito, que siempre estamos en tus manos, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú hablarás, Señor, el día de hoy, en esta tarde, Señor. Te pedimos, Señor, que tú empieces a tratar con nuestros corazones, Señor, que tu Espíritu Santo traiga luz, Señor, a nuestras vidas, Padre, y que podamos, Señor, tener un oído, Señor, presto, Señor, para escuchar tu voz, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, familia. Si gustan pueden tomar su asiento y esto se va a poner bueno. Si traes para anotar, yo te recomiendo que vayas anotando porque vamos a hacer muchas situaciones en las cuales vamos a puntualizar de qué se trata esto. ¿Les parece?
Ok, vamos a hacer un resumen rápido, ¿les parece? Esta ya es la tercera sesión de esta serie, que se llama, ¿cómo se llama la serie? La gracia del perdón. Y ya tuvimos 2 sesiones anteriores. ¿Y qué se trató de nuestras sesiones anteriores? Punto número 1, el perdón es una necesidad. A diferencia de lo que nosotros pensamos o creíamos, que el perdón era, es que no siento perdonar. Te tengo una noticia, es una necesidad, así como cuando te da sed, que necesitas tomar agua, es una necesidad del perdón. ¿El por qué? Porque todos somos humanos. A ver, levanten la mano, ¿quién no es humano? Ya iban. ¿No eres humana? Ok, ya detectamos por acá uno que no es humano. Todos somos humanos y vivimos entre humanos, ¿cierto? Y por lo tanto tendemos a fallar. Todos vamos a fallar. Por mucho que nosotros tratemos de hacer lo mejor posible, tarde o temprano vamos a terminar lastimando a alguien. Y es por eso, escuchen y díganle al que tienes al lado, dile, necesitamos perdonar. ¿Ok? Así es, familia. Todos somos humanos, todos tendemos a fallar, todos en algún momento vamos a herir o nos van a herir de alguna o de otra manera. Por eso es necesario el perdón. Y me encanta porque dice necesitamos perdonar y que nos perdonen, ¿cierto? Y hasta aquí, bueno, está nuestro resumen por aquellos de que no habían venido. Ya les dimos como un resumen rápido. Ok, siguiente. A partir del proceso del perdón, lo primero que tienes que hacer es mirarte a ti mismo. ¿Ok? En esta sesión no vas a empezar a decir, sí, ya me acordé. Mi comadre es igualita a esa. Ay, no. El que está conmigo en el ministerio se parece un montón. Lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a mirar a nosotros mismos y vamos a empezar a identificar qué clase de personas somos cuando tenemos que resolver un conflicto. ¿Ok? Piensa quizás en tu conflicto más reciente o piensa en tu conflicto que probablemente tiene mucho tiempo y que tú crees que ya lo habías olvidado. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Nos vamos a mirar a nosotros mismos. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. ¿Por qué es importante que nos miremos a nosotros mismos? Es importante el autoconocimiento y aparte de importante, a veces es muy difícil. Porque podemos empezar a ver, bien dice la palabra de Dios, podemos ver la paja del ojo ajeno y no la viga en el propio, ¿cierto? Podemos ver los errores de las personas que nos rodean, pero a lo mejor nosotros no nos damos cuenta que nosotros quizás estamos siendo el problema, ¿cierto? Por eso es importante que tengamos nosotros un autoconocimiento, ¿ok? Este autoconocimiento pues toma tiempo, no es de la noche a la mañana, no es que digas tú, sí, ya me conozco, ya sé lo que sucede conmigo. Tenemos que poner atención en los pequeños detalles, en cómo nos vamos sintiendo, en cómo vamos actuando, en cómo hablamos, ¿ok? Bien, familia, pues tenemos el autor de esta serie nos dice que tenemos 3 formas de actuar ante el conflicto. Una es huir, otra es atacar y otra es caminar hacia el perdón. Y yo quiero profundizar más sobre cómo huimos ante algún conflicto o alguna situación en la cual no nos gusta estar. Por lo general, cuando nos lastiman, habemos personas que damos el hecho de, me está doliendo, pero mejor me doy la media vuelta y hago como que no pasó nada.
y aunque me está doliendo, aunque ese sentimiento sigue aquí adentro, por fuera yo voy a hacer así como de, al cabo que ni me dolió, ¿cierto? Y esas son las personas que tienden a huir de esa situación. Las personas que tienden a atacar es cuando te lastiman y parece que estás jugando un partido de tenis. ¿Han jugado tenis? A mí me encantaba jugar tenis. Y resulta que le pegas a la pelota y el que está del otro lado te la va a devolver. Y tú le vuelves a pegar y así sucede cuando estamos atacando a alguien. Si alguien te lastima, tú le vas a decir, ¿y qué, y qué, y qué? 3 veces tú. Ese es el que está atacando, ¿cierto? Y habemos muchas personas así. Hay muchas personas que deciden, ok, me está doliendo, pero como me está doliendo, pues entonces te muerdo para que te duela más a ti. Ya, ¿no te dolió la mordida? Bueno, pues entonces te voy a dar una patada. Hablando hipotéticamente, porque no lo hacemos, pero con nuestras palabras es como si estuviésemos lastimando a la otra persona, buscando que la otra persona sienta el mismo dolor que nosotros. Y bueno, caminar hacia el perdón. ¿Cómo caminamos hacia el perdón? Déjenme decirles que esa es la parte más difícil, pero es la parte que a Dios le agrada. Así que huir y atacar es instantáneo. ¿Por qué? Porque no necesitamos entrar en un proceso. Simplemente es en el momento en que recibimos la herida, ok, me voy a ir hacia otro lado. O te voy a contestar igual para que te duele igual. Pero caminar hacia el perdón es entrar en un proceso. ¿Estamos? Bien, familia, pues seguimos. Están muy serios de, ¿qué está pasando? ¿Se acuerdan que hablamos de huir? Y ahí van las características. ¿A quién es al quien tienes que ver en esta serie? A nosotros mismos, ¿sí? Y ahí van las características. Y vas a decir, a ver cómo yo entro en esto, o a lo mejor no te identificas en nada. La persona que escapa dice que construye relaciones superficiales y frágiles. Les voy a decir el por qué. Una persona que no confronta a la otra persona siempre va a llevar todo superficialmente, de me lastimaste, ok, mejor me doy la media vuelta y hago como que no me dolió, pero ya no te quiero ver. Y como ya no te quiero ver, entonces ya no voy a profundizar en mi relación contigo. ¿Estamos? Dice que son personas que no enfrentan el conflicto. Ya lo vimos. Te van a lastimar y te vas a dar la media vuelta. Y vas a andar sonriendo por la vida cargando un dolor interno. Porque el huir no quita el dolor. ¿Estamos? Tercer punto. Han salido heridos al enfrentar a su agresor. Suele pasar que somos personas que, ahora sí, me acaba de lastimar, pues le voy a ir a decir, fíjate que me dolió que me hicieras feo, que me vieras feo. Y resulta que la persona que tenemos enfrente nos dice, pues estás feo, ¿qué quieres que haga? Y sales más herido que de lo que realmente querías una respuesta de la otra persona, ¿cierto? Entonces lo que hacen es, mejor evitamos, ¿ok? Fueron heridos y no quisieron sufrir más. ¿Conocen a ese tipo de personas que prefieren evitar cualquier roce social? De, ok, ya me lastimaste, mejor voy a andar así. Se me imagina como cuando estaba yo leyendo esto, dije, es como, voy a hacer una referencia a una película de Buscando a Nemo, cuando van sobre ¿cómo se llama? Esporas, y las tocan y les dan medusas, y las tocan y les dan toques. Así se me imaginan las personas que han sido heridos. Como no quieren volver a sufrir más, entonces no se van a exponer al roce social.
Van a evitar a todas las personas a toda costa y mejor aquí me quedo, aquí nada es mi zona segura, nadie me lastima y así vamos por el mundo. Pero resulta que esas personas son personas heridas. Tengamos en cuenta eso. Otra cosa más, se muestran renuentes a hablar de sus emociones. ¿Cuántas veces nos ha pasado que vemos a una persona que sabemos, se le nota en el rostro que no la está pasando bien y llegas y le preguntas, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Oye, ¿te pasa algo? No, para nada, no, súper. O sea, yo aquí triunfando, ¿cómo dicen? Bendecido, ¿cómo dicen? Triunfando por la vida. La verdad es que no. Son personas que no muestran sus emociones. A veces dan ganas de decirle, ok, si estás triunfando por la vida, dile a tu cara para que sea congruente. La verdad de las cosas es que no son capaces de hablar de sus emociones. ¿Ok? Esas son las personas que escapan. ¿Por qué no son capaces de hablar de sus emociones? Porque no han sido validadas esas emociones. Muchas veces, y perdón mamás, y ahí estoy entrando en ese mismo costal, que muchas veces decimos, ay, no llores, pues si no fue para tanto. Estamos invalidando la emoción de nuestros hijos, no sabemos qué tanto le ha dolido. O el clásico, ¿no? De repente dicen, no llores, los hombres no lloran, órale. Y estamos invalidándoles. O el clásico de, ven acá, te voy a dar para que llores por algo. Estamos invalidando las emociones y muchas veces estamos creando personas heridas que van por la vida justamente no demostrando sus propias emociones, porque les enseñaste a que no pueden enseñar cómo se sienten. Entonces tengamos cuidado con no validar la emoción de la otra persona. O muchas veces la otra persona realmente está sufriendo y como para ti no es importante, dices, ya deja de estar haciendo drama. No es para tanto, pero para la otra persona sí es para tanto. ¿Ok? Sigamos, familia. Aquí la palabra de Dios, afortunadamente, cuando nosotros no entendemos cómo suceden las cosas, la palabra de Dios siempre nos trae luz y eso a mí me bendice muchísimo. Y si traes tu Biblia, vámonos todos a Mateo 5, por favor. Si no traes Biblia, lo puedes leer ahí en la pantalla, ahí lo tienes. Vamos a Mateo 5, versículo 23 y 24. Y escuchen lo que dice el Señor. Ojo, para aquellas personas que ahorita que estuvimos viendo toda la lista dicen, jaja, sí soy, te tengo una noticia. La palabra de Dios nos dice que aquellos que damos por ocultar lo que nos sucede o estamos guardando rencor en aquel que dices, no, ya no tengo problema porque ya no le hablo. La palabra de Dios es bien clara y dice lo siguiente: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Qué significa todo esto, familia? Jesús nos ha enseñado que tenemos que reconciliarnos. Que si nosotros estamos guardando cierto rencor con alguna persona, es algo que nos está impidiendo poder accesar al trono de gracia de Dios. Porque sigues guardando ese rencor, te sigue doliendo el corazón y necesitas ir y ponerte a cuentas con la otra persona. ¿Estamos?
Como que de repente no nos gusta, ¿verdad? Esa parte de, es meramente necesario, Señor. En Mateo 18 dice lo siguiente, y es uno de los versículos base, desde la primera sesión lo leímos. Escuchen lo que dice: si un creyente peca contra ti, háblale ¿cómo? No, ven, párate aquí enfrente, agarra el micrófono y señálalo. Tú acabas de pecar contra mí. No, dice, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Y me encanta esta segunda parte que dice, has recuperado a esa persona. ¿Se acuerdan que a quiénes tenemos que estar viendo en esta sesión? A nosotros mismos. Quiero que te acuerdes cuál era esa persona que te bendecía estar a su lado, que te encantaba estar platicando con ellos, que te edificaba de una manera increíble, pero que de repente algo sucedió y empezaste a separarte. ¿Ya has recuperado a esa persona? ¿O simplemente hasta la fecha es alguien a quien no hablas, no tratas? ¿Estamos? Yo ya tengo a mi persona. A mí ya me vino a la mente quién es esa persona que me edificaba, que me gustaba estar a su lado y que por una simpleza quizás hemos dejado de hablarle. ¿Ok? Seguimos, familia. Ya analizamos a la persona que huye, ¿cierto? Ahora vamos a ver a la persona que ataca. Esta es bueno. Ahí si tienen cascos se los pueden poner, o si quieren se pueden echar bajo pecho tierra, porque van a estar duras las pedradas. Escuchen, persona que ataca. Escuchen lo que dice su vocabulario: justicia, venganza, derechos. Son las palabras frecuentes en su boca. ¿Les pasa que de repente hay personas que, sí, pues me la va a pagar? No necesariamente está diciendo que se va a vengar de manera explícita, pero ese del, sí, me la va a pagar, pues está veladamente una venganza, ¿cierto? Justicia, no, pero es que se pasó, o sea, sí, es bien mala onda, es bien injusto conmigo. ¿Conocen a personas así? Yo sí conozco personas así. Escuchen, son personas que viven a la defensiva. ¿Conoces esas personas que les dices buenos días y te dicen, ¿qué? ¿Qué tienen de buenos? Y tú así de, bueno, yo digo que son buenos, no sé cómo ande usted. Son esas personas que viven a la defensiva, que les puedes hacer un comentario y lo toman personal. Si tú dices, fíjate que ya empezó a llover, te va a decir, ¿qué? ¿Me estás echando a mí la culpa? O sea, ¿ahora yo tengo la culpa de que está lloviendo? Esas son las personas que viven a la defensiva. Otra característica, piensan que el mundo está contra de ellas. Si de repente van manejando y se les atraviesa a alguien, ¿ya viste? Me venía viendo desde hace 2 calles atrás y ahorita me le atravieso. ¿Y por qué piensan que el mundo está contra de ellas? Porque ellos están en contra del mundo. Y eso es bien fuerte. La ironía y las respuestas indirectas es su manera de relacionarse. Respuestas indirectas o ironía. ¿Cuál es la ironía? Habemos personas que hablamos lenguaje ironía, ¿cierto? ¿Sí o no? Y es la única manera en que tenemos para relacionarnos. No hay más. Respuestas indirectas. ¿Cómo estás? Buenos días. Pues ¿qué tienen de buenos? ¿Cierto? Ironía.
Oye, está bien bonita la tarde, ¿verdad? Me gusta que… Uy, sí, bien preciosa. A ver cuándo me regalan 2 tardes así. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ironía, respuestas indirectas. Y ojo con esto, con la última característica. Su memoria no es capaz de olvidar. Estas personas, cuando estás discutiendo con ellas, no se vuelven histéricas, se vuelven históricas. Porque es decir, sí, oye, fíjate que, discúlpame tal o cual cosa. Sí, pero, ¿verdad? Pero cuando tú me hiciste en 1865, ¿me viste feo? Eso sí, ¿no? ¿Verdad? Son esas personas que dices, te está siendo imposible olvidar. ¿Por qué? Porque constantemente utilizan esas heridas para contraatacar hacia las otras personas. Oye, discúlpame, no te vi. Te quería yo saludar, pero soy bien despistada. Sí, como la otra vez, ¿no? ¿Cuándo? Hace como 2 años, ¿no te acuerdas? Son esas personas que tu memoria no es capaz de olvidar. Y tenemos ese tipo de personas que atacan. Seguimos, familia. Persona que camina hacia el perdón, que está guardando un rencor, como si trajeran aquí un grillete, una bola de esas pesadas de plomo y que la andan jalando para todos lados. Es más, ya hasta se encariñaron con ella y la andan cargando. Porque no pueden soltarlo. Ojo, familia, una persona que camina hacia el perdón no va a negociar su paz interior. Por lo tanto, en la primera instancia que sientan que la lastimaron o que lastimó, va a ir y lo va a soltar. Va a ir con Dios y le va a decir, Señor, perdóname porque mira, sucedió esto y esto y esto. Y va a ir con la otra persona y le va a pedir perdón si es necesario, o va a escuchar a la otra persona para perdonarla. Ojo, están dispuestos a perdonar a pesar de sus sentimientos y de la accesibilidad del otro. ¿Qué sucede cuando tienes a alguien que te ha lastimado tanto, pero ya no tienes la oportunidad de verlo? Pues entonces no lo perdono. No me voy a poder parar enfrente de él y no le voy a poder pedir perdón. Bueno, pues así la dejamos. No, familia, si no tienes accesibilidad al otro, puedes hablar directamente con Dios y decirle, Señor, mira, tú conoces mi corazón y sabes que lo único que yo anhelo es perdonar a esta persona. Aún cuando no la tengo de frente, yo la suelto y la perdono, la pongo en tus manos. Siguiente característica, familia, lo más grandioso y hermoso de esto que es caminar hacia el perdón es que todos nosotros podemos empezar a cultivar este arte. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien grande y les voy a contar una anécdota que es oro puro porque a mí me enseñaron a practicar este camino del perdón. Les voy a platicar una situación que a mí me pasó cuando yo estaba estaba empezando a servirle al Señor. Resulta que nosotros grabábamos videos en plena pandemia para poder predicarles a niños a través de esos videos. Y en una ocasión con mi líder me dijo, oye, ¿te parece que salgan los hijos esto y que los disfracemos, etcétera, etcétera? Para no hacerles el cuento largo, ella había decidido que iban a salir de una manera y a mí se me hizo, la verdad, se me hizo muy fácil el decir, no, pues no pasa nada. O sea, que no salgan así como dice ella, no pasa nada.
que salgan como ellos quieran, no influye en el mensaje, etcétera, ¿no? Resulta que cuando yo tomo esa decisión y ella lo ve, ella lo siente como una ofensa. Y yo en realidad ni siquiera me percaté de ello. Pasaron 2 o 3 días y ella tomó el teléfono, me llamó, fue una llamada aproximadamente de 1 hora. Y en esa llamada telefónica ella me dijo, ¿sabes qué? Me dolió mucho que si yo había dado una orden, tú llevaras la contraria. Me dolió mucho que tomaras esa actitud porque no esperaba que tú te comportaras de esa manera. Y empezó a hablar y a hablar y a hablar y a hablar. Y yo lo único que hice en esa llamada fue empezar a escuchar. La verdad de las cosas es que mi líder, todos los pasos que daba era siempre muy bien orados. Es decir, antes de que ella hiciera esa llamada, ella ya había hablado con Dios. Mucho antes de hablar conmigo, ella ya había hablado con Dios. Y esa llamada fluyó como ustedes no tienen una idea, porque yo lo único que me dediqué fue a escuchar y a validar sus sentimientos, a validar sus razones, que no es fácil, familia, porque muchas veces nosotros pensamos que no podemos lastimar a la otra persona, pero es importante validar sus emociones, validar lo que ella en ese momento estaba sintiendo y el por qué se había lastimado tanto. ¿Qué resultó de esa llamada telefónica? Que actualmente yo les puedo decir que sigo teniendo contacto con mi líder, aun cuando ya no se congrega aquí, aun cuando la distancia nos ha separado, pero yo sigo estando con ella, porque no perdía una amistad que me edificó, una amistad que me enseñó a servirle al Señor, una amistad que me enseñó a cómo limar asperezas. Porque te tengo una noticia, ¿vieron las primicias que hicimos? Todos somos humanos, todos vamos a fallar, y si tú estás sirviendo, ¿qué crees? Con los que más nos vamos a lastimar son los que tenemos a los lados. Así que es importante que en ese proceso seamos capaces de saber escuchar y de saber validar todos y cada uno de los sentimientos de las otras personas. Seguimos, familia. Y aquí está lo que les venía yo comentando. Cuando alguien te hirió y admitió su falta, ¿lo has dejado hablar? El proceso de la comunicación tiene 3 elementos: un emisor, un mensaje y un receptor. Si no se cumplen con esas 3 características, con esos 3 elementos, lo único que estás haciendo es un monólogo. Porque o estás hable y hable y hable y hable y la otra persona no te está escuchando nada, o simplemente tú has dejado de escuchar a la otra persona. Para que tú tengas una comunicación, es importante que dejes hablar a la otra persona. ¿Por qué? Porque entonces vas a empezar a validar lo que a lo mejor para ti ni siquiera fue una ofensa. ¿Estamos? Muchas veces, y la gran mayoría de las heridas se dan por malos entendidos. ¿Qué sucedió con mi anécdota? Resulta que había sido un malentendido, porque yo le dije, no lo hice con esa intención, solamente lo hice por practicidad, punto. Y si lo hubiésemos dejado así, nos hubiésemos distanciado. Cuando tú heriste a alguien, y ahorita todos así como de yo lastimar a alguien, pero si soy más buena que el pan. Cuando tú heriste a alguien, ¿te han dejado hablar?
porque suele pasar que entonces nosotros somos los que herimos y tenemos que ir a pedir perdón, ¿cierto? ¿Y qué sucede cuando tú llegas con tu corazón expuesto y dispuesto a querer hablar con la otra persona y la otra persona no quiere hablar contigo? ¿Cuál ha sido el resultado? Si estás anotando ahí, anótalo en tu familia. ¿Por qué creen que es tan importante el diálogo? Porque tenemos que aclarar las cosas. Si tú eres de aquellos que dicen, no, ¿se acuerdan que hay personas que huyen? Las personas que huyen no les gusta hablar. Se dan la media vuelta y dejan de lado el hablar con alguien más. ¿Se acuerdan que son personas que ni siquiera les gusta el contacto social? Bueno, pues una persona que no le gusta que hablen con ella puede estar huyendo. ¿Ok? ¿Cómo te resultó esa experiencia? ¿Es importante dialogar? Por supuesto que es importante dialogar. Vámonos a Mateo 6, versículo 14 y 15. Está bien fuerte lo que dice. Porque muchas veces vamos por la vida nosotros creyéndonos los más espirituales del mundo y la verdad de las cosas es que no hemos perdonado. Y vean lo que dice Mateo 6, 14. Dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¡Sas! Señor, esa parte no la leí, esas letras chiquitas. Me gusta esta versión porque está dentro de la oración modelo. Y casi todo el mundo nos lo sabemos de perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y a veces ni sabemos qué estamos diciendo. Estamos diciendo tal cual esto. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¡Sas! Entonces, tengo que perdonar a aquel que me hizo daño cuando yo era chiquitita. Sí, es importante. En Marcos 11, esta versión no es NTV. En NTV seguramente en tu Biblia nada más vas a llegar a Marcos 11:25, no está el 26. Esta es otra versión. Pero les quise poner esta versión porque es mucho más específica. Vean lo que dice. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. ¿Quiénes de ustedes no tienen ninguna transgresión? A ver, levanten la mano, porque quiero su autógrafo, ¿no? Todos tenemos transgresiones, ¿cierto? Dice, pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus ¿qué? Sus transgresiones. Más claro ni el agua, ¿verdad? Si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. Y a ver, aquí en este auditorio, ¿quién ha sido perdonado? Yo he sido perdonado. Y si eres perdonado, los perdonados deben de perdonar. ¿Saben todo lo que se nos ha sido perdonado a nosotros? No teníamos con qué pagar. Y sin embargo se nos perdonó todo, absolutamente todo. Y a veces nosotros pensamos o nos sentimos, perdón por lo que voy a decir, pero a veces nos creemos mucho más que Dios. Y decir, no, ¿cómo cree? ¿No lo voy a perdonar? ¿Me hirió tanto?
me lastimó tanto, tú no sabes lo que yo he pasado. Y no lo voy a perdonar. Te tengo una noticia. Los perdonados estamos llamados a perdonar. Porque tenemos un Dios todopoderoso en el cielo que nos ha perdonado absolutamente todo. Y ya estoy terminando casi, familia. Esta es una cita porque muchas veces nosotros tenemos o pensamos que en emociones como la ira estamos navegando en aguas turbulentas, ¿cierto? Porque ¿cuándo es cuando más herimos, familia? Cuando estás súper enojado, ¿cierto? Y a veces a la persona que más amas, terminas lastimándolo en lo profundo. Porque estás enojado. Este pasaje, Juan 2, del 13 al 21, se los traje, no nos va a dar tiempo leerlo completo, pero se los traje para que ustedes lo lean en su casa. Y no solamente lo lean, sino lo analicen. Es un pasaje que la gran mayoría conocemos. Es el pasaje cuando Jesús llega al templo y empieza a tirar mesas de comerciantes, ¿cierto? Y empieza a decirles a los comerciantes que la casa de su padre es casa de oración y no cueva de ladrones, ¿cierto? Jesús no está diciéndoles eso de, ¿saben qué? La casa de mi padre es… No, está enojado. Sí está enojado, porque es una ofensa lo que están haciendo. ¿Cuántas veces tú te han ofendido y vas a y te empiezas a encender, ¿cierto? Y hay algo bien importante que dice lo siguiente. Efectivamente, Jesús se enojó en este pasaje, pero muchas veces lo hemos visto o lo hemos descontextualizado. Porque muchas veces dicen, no, es que se enojó. Me encanta una anécdota que cuenta nuestro pastor que dice que alguien les dijo, es que tenía un mal día. La verdad de las cosas es que sí se molestó porque estaban ofendiendo la casa de su padre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos entendido cuál era el proceso de las ofrendas, lo que ellos estaban haciendo era terrible. El proceso de las ofrendas es que te voy a ofrecer lo mejor que tengo, no lo que pases y compres en la tienda. Era prácticamente eso lo que estaban haciendo. Y Jesús se enojó, sí. Y también dice que Jesús tomó un látigo, es más, dice que se hizo un látigo con una vara y con cuerdas. Pero te tengo una noticia. Jesús no hizo ese látigo para pegarles a las personas que estaban ahí. Jesús hizo ese látigo para ahuyentar a los animales y salieran de ese templo. Porque aun cuando estés enojado y tu causa se ajusta, no puedes herir a tu agresor, familia. Cuesta trabajo. Sí, mucho trabajo. Pero les tengo otra noticia, familia. Nos va a costar mucho trabajo, pero la realidad de las cosas es que no estamos solos. Este proceso del perdón no lo vamos a hacer nosotros solos. Si tú has estado luchando durante años
con una herida que no has podido tratar, que tú no has podido venir y entregársela a Dios, es el momento que lo hagas. No es por tus sentimientos, no es que digas, es que sabes que todavía no siento. Me encanta personas que se creen muy espirituales y dicen, no, es que todavía no estoy preparado para eso. Te tengo una noticia, es una necesidad y necesitamos perdonar y que nos perdonen. ¿Se acuerdan que les dijimos que en esta sesión a quién tenemos que ver? A nosotros mismos. ¿Podemos enojarnos? Sí. ¿Por qué? Porque Dios nos puso emociones y por algo nos las puso. Pero no es válido que tú lastimes a la persona que te está lastimando. Si gustas ponerte de pie, familia, vamos a orar todos juntos. Cuando hablamos de un proceso, familia, es que vamos a entrar o vamos a hacer algo. Y para entrar en ese proceso del perdón, más allá de identificar quién fue que te lastimó, en esta noche quiero que le pidas a Dios que te muestre, que nos muestre cuál fue el momento preciso en el cual tú dejaste de perdonar o dejaste de pedir perdón. Cierra tus ojos, familia, y procura no distraerte. Vamos a pedirle a Dios que nos dé un corazón perdonador, que ponga realmente en nosotros un corazón el cual esté mucho más allá de nuestros sentimientos o de nuestra razón, el poder perdonar. Piensa en ese momento en el cual tú decidiste ya dejar de perdonar, de pedir perdón. Y entrégaselo a Dios. Señor, te damos gracias, Padre bendito. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú siempre, Señor, tienes una palabra precisa y exacta en el momento adecuado, Señor, porque tú conoces mejor que nadie nuestros corazones. Padre bendito, venimos delante de ti, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que traigas luz a nuestras vidas, que nos muestres, Señor, si no hemos perdonado de manera correcta, Señor, a las personas que nos han herido. Que nos muestres, Señor, si hay algún tipo de rencor, Señor, en nuestro corazón que nos están impidiendo, Padre Santo, poder accesar, Señor, a tu perdón. Te pedimos, Padre Santo, que tengas misericordia por aquellos que nos han herido. Te pedimos, Padre bendito, que tú los bendigas. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, pongas en nosotros un corazón, Señor, que puede perdonar, Señor, incluso a través de la distancia del tiempo, Padre. Y ahí donde estás, familia, dile a Dios: Señor, yo suelto a esta persona, y di el nombre. Ponlo delante de Dios. Dios conoce nuestra vida. Dios conoce el principio y el fin de nuestra vida. Y aun cuando
fuiste lastimado hace mucho tiempo, Dios estuvo ahí. Y es importante que tú se lo entregues, porque Él conoce tu corazón. Él sabe lo que has sentido todo este tiempo y por qué te ha costado tanto trabajo soltar. Ríndelo ante Dios. No hay nada mejor. Quítate ese yugo que estás cargando. Entra en este proceso del perdón para que Dios continuamente nos esté llevando a practicarlo una y otra vez. Porque sabemos y reconocemos, Padre, que no van a ser las únicas heridas que tendremos. Pero te pedimos, Padre Santo, que nos des luz para reconocerlas en el momento adecuado. Que nos des paz, Señor, en nuestra mente. Que nos permita, Señor, tener un tiempo fuera, Señor, antes de reaccionar o herir a la otra persona. Te pedimos, Padre Santo, que tú te muestres, Señor, en nuestras vidas. Que tú sigas, Señor, guiando, Señor, nuestros pasos, Padre bendito. Que tú sigas siendo, Señor, quien esté en medio de nosotros y que nosotros podamos reconocer, Padre bendito, cuando lastimamos, Señor. Y que podamos acercarnos, Señor, con palabras sabias, Señor, a pedir perdón, Señor, por las ofensas, Señor, que nosotros hacemos. Te pedimos, Padre bendito, que nos sigas hablando, Señor, que nos sigas metiendo, Señor, en este proceso del perdón y que sigas, Señor, llevándonos a más. Porque sabemos, Señor, que no estamos solos, Señor, y que eres tú quien sostiene nuestra mano derecha. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.